Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy, todo lo que es conceptos generales sobre tribología, para conocer algo sobre esta rama, ¿no? Que es interesante también, y que ha ido en evolución en los últimos años. Como sabemos, todas las prótesis en general, no solo de cadera, están sometidas a diferentes fuerzas y solicitaciones físicas que tienen que soportar. Y no solo eso, sino que también las mismas prótesis generan esas diferentes solicitaciones al hueso donde se implanta. Entonces, tomando en cuenta eso, uno debe pensar en la mejor opción de acuerdo al material a elegir para implantar, así como la interfaz, el método de fijación de este, para que se parezca en la mayor medida posible a la biomecánica del paciente, ¿no? La idea es llegar justamente a eso, a una biomecánica lo más parecida a lo normal posible, que sea más útil e indicada al paciente. Y para eso necesitamos tener en cuenta diferentes factores como consideraciones generales, que la mayoría de ellos tienen que ver con el paciente, como los factores biológicos, empezando del tipo de hueso que tiene, de la capacidad regenerativa que tiene, obviamente, factores mecánicos y de fijación. Empezando por los factores biológicos, como dijimos, no todos los pacientes son iguales. Siempre estamos con una ideología reciente en el que se quiere meter a todas las personas, a todos los pacientes dentro de un mismo parámetro o flujo. Entonces, lo que debemos entender nosotros es que existe una variabilidad genética tremenda respecto a no solo el sexo, sino a la edad, a la raza, a la condición del paciente, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta para entender el porqué de los materiales, el porqué de la elección de ciertos pares de fricción, por ejemplo, eh, y, y no criticarlos tanto, no hay que ser dogmáticos en ese sentido. Y en ese sentido, los factores biológicos, nosotros tenemos que tener en cuenta otros factores que influyen en la calidad del hueso, ¿no? Entre ellos el sexo, la edad del paciente, la raza, como dijimos, y los factores agregados que muchos piensan que incluso influyen más que los factores anteriores. Como vemos en la imagen, una persona adulta mayor perfectamente con un estilo de vida saludable y la actividad adecuada, los cuidados adecuados, puede ser perfectamente tan funcional como una persona joven de nuestra era al menos. Eh, Factores tales como enfermedades que afectan a la calidad ósea o que pueden aumentar o disminuir en gran medida su elasticidad o su rigidez, ¿no? Como la enfermedad de Paget, por ejemplo. Estilos de vida sedentarios o estilos de vida activos que también influyen en la remodelación, el modelado del hueso, que aumenta o no su resistencia ante diferentes tipos de carga o estrés, el peso del paciente, su actividad física o actividad habitual, o la actividad que realiza diariamente, ¿no? El trabajo, la medicación que recibe, diferentes medicaciones que aumentan o disminuyen la actividad ósea, actividad osteoclástica, osteoblástica, etc. Entonces, de acuerdo a todo lo que nosotros pensemos antes, esos factores biológicos que en general tienen que verse en consultorio, después de una determinada anamnesis, una buena anamnesis, tenemos que determinar la calidad ósea del paciente. Y para esto nos guiamos, aparte de los diferentes métodos diagnósticos o de estudio, de las diferentes escalas, como la escala de Sim, en donde nosotros evaluamos las trabéculas que existen en el fémur proximal, por ejemplo, las fuerzas de dirección de carga, eh, estudios que nos permiten evaluar la densidad ósea en comparación siempre con densidades estándar que se manejan para comparar y de esa manera darle un valor numérico a la densidad ósea del paciente, de acuerdo a cómo debería estar a la edad que tiene, ¿no? Y la morfología endóstica, y para eso nos valemos también de diferentes escalas, en nuestro caso el índice de Dor, en donde nosotros podemos evaluar de mejor manera las corticales internas o el tipo de cortical que tiene el paciente. Los factores mecánicos, entre otros, hablando desde los materiales, que vamos a hablar un poquito más adelante, qué materiales podemos usar, sus diferentes características, sus diferentes pares de fricción, rigidez, elasticidad y demás, el diseño de estos, que bueno, también es
tremendamente variable y depende básicamente de cada persona que sea capaz de diseñar una prótesis, y la tribología, que es el objetivo de TED. Como dijimos, existen un montón de tipos de materiales quirúrgicos implantables en el caso de las prótesis, que deben cumplir ciertos parámetros en general para ser implantados y para ser considerados útiles. Ojo, no significa que todos hayan sido inútiles anteriormente o todos los materiales actuales sean útiles ahora. Todos cumplen con ciertos criterios que deben ser elegidos cuidadosamente para cada tipo de pacientes y actividad que estos realicen. Entonces, las características que estos materiales deben tener, entre otros, son un adecuado tiempo de fatiga. Recordemos que no es lo mismo que elegir un material para una osteosíntesis, por ejemplo, ya que no van a cumplir la misma función. El material de osteosíntesis, en general, cuando existe la consolidación ósea, cuando el hueso pega, deja de cumplir su función. En cambio, este material protésico debe tener una función indeterminada, o sea, debe ser básicamente eh, de por vida, en lo posible. Obviamente sabemos que no. Entonces, la función de este material no termina ni con la consolidación, ni con la osteointegración, eh, así que debemos pensar en un material que resiste ese factor. Debe ser un material inerte, es decir, no debe eh, provocar, no debe coaccionar con los diferentes elementos del cuerpo, debe inducir a la osteoactividad en lo posible, y no debe ser tóxico ni carcinogénico. En la antigüedad se probaban estos materiales en animales, en tejidos in vivo para evaluar su efectividad, su integración, pero ahora ya no se hace tanto eso, más que todo se utilizan los estudios in vitro antes que los estudios en animales para evitar el sufrimiento innecesario, obviamente. Lo que se hace es agarrar el material, preparar el material y someterlo a tejidos in vitro vivos y evaluar la reacción de estos para ver que no sean tóxicos, obviamente, para después los de mejor medida probarlos en tejidos vivos. Los materiales usados en cirugía protésica en general se pueden dividir en tres. Los plásticos, para empezar, que son en general polímeros. Como vemos, existe una gran variedad de estos, entre ellos el politerafluoretileno, que el nombre común es el teflón. Vemos una imagen del teflón industrial, por ejemplo, pero el teflón de grado médico es bastante parecido. El polimetacrilato, que básicamente es el cemento que usamos nosotros en las cirugías, y el polietileno. El polietileno en su momento fue el boom de la cirugía protésica, ya que, bueno, al menos ahora en grado industrial se usa para diferentes envases y plásticos. En la antigüedad, el doctor Charley, que es uno de los pioneros en la cirugía protésica, estaba buscando un par de fricción, un material adecuado que produzca poco desgaste y, bueno, poca fricción, obviamente. Entonces, él era un genio para su época. Lo que hacía básicamente era probar diferentes tipos de material en un taller que él mismo construyó, y una máquina que fue de su invención, que lo que hacía es provocar el estrés de una cadera normal en los materiales que él probaba, es decir, como una cadera artificial o una máquina que reproducía esos movimientos, ese estrés al que se había sometido, y era un estrés cíclico, ¿no? Es decir, una y otra vez un movimiento de la cadera para evaluar el desgaste que se producía. Y él pensaba que el teflón era el futuro de las prótesis de cadera. Entonces lo que hacía era experimentar con varios tipos de teflón, construido de diferentes maneras, pero el coeficiente de desgaste siempre era grande. Uno de sus colegas, no recuerdo el nombre ahora, eh, le habló sobre una fábrica cercana donde se fabricaban engranes de un material plástico que duraban bastante. Y ese material era el polietileno.
pero Charlie siguió pensando que el teflón era el único material con el que se podía contar en ese momento. En su momento, la embajada del Reino Unido decide mandarlo a Charlie al exterior como embajador, y en su ausencia, que me parece que eran 2 años, este colega, este ingeniero que trabajaba con él, aceptó trabajar con el polietileno y lo sometió a diferentes cargas, evaluaciones de estrés y sobre todo esa máquina que Charlie había inventado. Y para su vuelta, el ingeniero le mostró sus resultados. Y esto fue, como dijimos, un gran boom de ese momento, ¿no? Un material que podía tolerar ese estrés cíclico sin sufrir mayor desgaste, o al menos soportarlo de mejor medida respecto al teflón. Pero, ¿cómo, cómo procesar este polietileno para que tenga una mejor respuesta? Este polietileno tiene una gran versatilidad, pero esa versatilidad también depende de su manera de fabricación. No es lo mismo un polietileno extruido que un polietileno prensado, y además en sus diferentes etapas de construcción también es sometido a diferentes procesos como la radiación o el implemento de la adición de suplementos para evitar su oxidación, que hacen que sus propiedades finales tengan mucha variabilidad. ¿Okay? Como vemos en la tabla de adelante, es diferente la resistencia al impacto del polietileno prensado y extruido, y esto también respecto a sus diferentes aditivos. Entonces, ellos observaron que si bien era mejor al teflón, la resistencia que tenía al desgaste del polietileno, seguía siendo ese el gran problema del polietileno, el desgaste, ya que cuando dos superficies se encuentran, rozan, siempre la superficie más blanda va a ser la que va a sufrir ese desgaste. Y empezaron a experimentar en sus diferentes procesos de fabricación con varias ideas para hacerlo más resistente. Entre ellas, la, eh, bueno, así como al principio evaluaron los polietilenos más desgastados, se dieron a la idea de evaluar los polietilenos que más resistían. Entonces, se dieron cuenta que los polietilenos más resistentes tenían un entrecruzamiento de fibras mucho más tupido, mucho más mullido, y empezaron a trabajar en ese sentido. Cómo hacer que las fibras del polietileno se entrecrucen de mayor medida y de esa manera hacerlo más resistente. Y probaron con radiación y con otros métodos de fabricación que lograban eso. Y es así como las diferentes casas comerciales tienen su propio modo de maquinación del polietileno y también sus diferentes características, ¿no? Pero ¿cuál seguía siendo el otro problema del polietileno? La degradación a través del tiempo, la oxidación. Y de esa manera también se empieza a trabajar con agregados antioxidantes, en este caso la vitamina E, que dio unos resultados tremendos para evitar la degradación por oxidación. Recordemos que la oxidación en el polietileno, a medida que pasa el tiempo y también por factores de temperatura, hacen que este polietileno pierda sus propiedades físicas, como la elasticidad, la resistencia a la deformación, haciendo que muchas veces se rompa, se delamine. Y entonces, la fabricación de este fue complejizándose mucho más, ya que el hecho de ionizarlo antes o ionizarlo después, perdón, o ionizarlo después, le daba otras características, así como agregar la vitamina E antes o después, ya que agregarlo antes implicaba que se oxide menos, pero ionizarlo después disminuía el porcentaje de cruzamiento, o agregar la vitamina E después al finalizar. También perdíamos ese tiempo de oxidación que sufría al principio, y es así como en el proceso se agregan procesos de recalentamiento, nueva extrusión, hasta lograr los diferentes tipos de polietileno que tenemos ahora, ¿no? Polietilenos muy resistentes, con fibras entrecruzadas, con baja oxidación, pero sigue siendo algo en evolución en esta época. Como dijimos, el agregamiento de la vitamina E aumenta la resistencia en gran medida del polietileno,
gracias a evitar esa oxidación, reduce también el desgaste, pero existe todavía esa discusión de cuándo agregarlo. ¿Cómo diferenciar un polietileno con vitamina E de uno que no tiene vitamina E? En algún momento surgió esa duda mía. Al igual que cómo diferenciar un polietileno crossline o con alto entrecruzamiento de un polietileno que no tiene alto entrecruzamiento, es muy difícil, ya que solo se logra con material específico. Algunos cirujanos opinan que se puede diferenciar respecto al color. Por ejemplo, el que tiene vitamina E es más oscuro, pero en general esto depende mucho de la casa ortopédica que lo fabrica. Respecto a las cerámicas, igual un material relativamente reciente es producido por un proceso de sinterización que consiste en el calentamiento y el prensado de esos cristales de cerámica sin llegar al punto de fusión, pero con este proceso a altas presiones lo que se logra es una unión con gran fuerza de las moléculas que le dan nuevas propiedades a estos cristales. Elimina la porosidad, existen cambios en la geometría y hay una compacticidad tremenda del material. Dependiendo a la cerámica que se elija, en general tiene una baja reactividad química, no provoca una respuesta inflamatoria en el paciente, tiene una propiedad osteoconductora, eso es bastante importante, aunque nosotros no usemos, digamos, un método de fijación de cerámica directamente en el hueso, y es un material bastante hidrófilo. ¿Qué consecuencia tiene que ser hidrófilo? Que ayuda mucho con el tema de la lubricación, que vamos a ver más adelante. Respecto a sus propiedades físicas, si bien es un material bastante rígido, es duro, eso también lo vuelve propenso a las quebraduras, es bastante quebradizo. Lo podemos homologar, para tener una idea, al vidrio. El vidrio es uno de los materiales más duros que conocemos, al igual que el diamante, pero eso no significa que sean resistentes. Eh, Así que, sobre todo ante los impactos y a las fuerzas de deformación plástica, como la tensión y la flexión, por ejemplo. Pero debido a esta rigidez inherente que tienen, son resistentes a la fricción en gran medida. Y entre estos materiales, entre estas cerámicas, las más utilizadas son el circonio y la alúmina, cada uno con sus diferentes características. Se fue experimentando cada vez más con diferentes cerámicas y se vio que el circonio tiene una dureza y resistencia tremenda. Es bastante duro y resistente, se utiliza sobre todo en joyas, pero además como material abrasivo para diferentes materiales cortadores de metal o de mismas cerámicas. Tolera muy bien la fricción, tiene un muy bajo índice de desgaste, y entre todos los materiales usados en cirugía protésica es el que más capacidad tiene de pulido. Se puede lograr un pulido tremendo con las cerámicas, y entre estas más todavía con el silicón. No es esterilizable en un autoclave, eso sí, es bastante inestable, sobre todo a grandes temperaturas. Pero en general más que el metal y el polietileno, obviamente. Ya después empezaron también a experimentar con la alúmina, que tiene bastante dureza, pero no tanto como el circonio, es decir, es un poco más blando, obviamente, en comparación, ¿no? Tiene una alta biocompatibilidad, es más termoestable que el circonio y también es bastante hidrofílico. Entonces, en la medida que pasaba el tiempo, se fue experimentando con estos dos materiales que hasta ese momento tenían un uso industrial tremendo, sobre todo la alúmina en el caso de aislantes eléctricos, resistentes a altas temperaturas, pero se vio que tenían desventajas, obviamente, en un principio, hasta que su producción se mejoró en gran medida. Como son materiales muy rígidos, tienen un riesgo de fractura elevado, sobre todo en el momento de soportar impactos. Y estos impactos pueden ser tanto en el postquirúrgico como en el intraquirúrgico, como en el momento de la reducción, en donde se producen astillamientos.
Y otro gran problema de las cerámicas es de que debido a su gran rigidez generan unos chirridos llamados squeaking. Todos los materiales cuando son sometidos a fricción generan una resonancia, una vibración, pero los materiales más rígidos generan una vibración mucho más audible, mucho más evidente, que en el caso de ciertos pacientes son tan molestos o también depende de la orientación de los componentes, del modo de colocación, puede ser mayor o menor, y también es un motivo de revisión descrito en el caso del par de fricción cerámica-cerámica. Y es así como la cerámica, desde su descubrimiento, fue evolucionando desde su método de fabricación hasta de los materiales que ellos se componen, hasta llegar a una última generación, podríamos llamar, de cerámicas, que son compuestos combinados de alúmina y circonio que combinan sus características y le dan una gran resistencia. Son materiales que soportan muy bien los impactos, pese a ser cerámicas. Obviamente no se comparan con un metal o un polietileno, pero en comparación a los de primera generación resisten mucho más. Y también, debido a sus características inherentes, tienen un desgaste mínimo, y también una capacidad de lubricación muy buena. Por lo que son considerados hoy en día respecto al par de fricción, el material que menor par de fricción tiene. Ya después de las cerámicas, estaríamos hablando de materiales de nueva generación, que serían en caso del metal ceramizado. En este caso, lo que se hace es someter al metal a diferentes procesos de oxidación para crear una capa símil cerámica encima de él. Entonces, ¿qué se logra con esto? Tener unas propiedades de resistencia similares al metal en el núcleo y tener propiedades resistentes a la fricción y al resto de las propiedades parecidas a la cerámica en la superficie. Pero, y es en base a esto que se logran los materiales, los nuevos, últimos materiales de hoy en día. El oxidio, que tiene esta característica de ser de color oscuro, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de este? Debido a que la capa de la cerámica es tan delgada en las superficies, son muy propensas a las rayaduras, es decir, a que esa capa se lastime en el momento de la colocación, sobre todo. Respecto a los metales son los materiales más nobles en este sentido, ya que existen una infinidad de maneras de fabricarlo, de moldearlo, así como la elección de los metales, del material también puede ser amplio, pero en general tienen que cumplir ciertas características como la resistencia. Los metales tienen una gran capacidad de resistencia, obviamente depende a la composición que tengan, pero en general sí. También ciertos componentes, ciertos materiales son bastante biocompatibles, y tienen que tener justamente esa característica, ¿no? Tienen que tener resistencia a la corrosión y una tolerancia por los tejidos blandos. Es decir, no solo se tiene que estudiar la interacción que los tejidos tienen con el material, tienen que resistir lo que el cuerpo le hace al metal, y también el cuerpo tiene que resistir al metal que está insertado en ellos. En general, tienen diferentes grados de elasticidad y de plasticidad, dependiendo al metal que elijamos, y también su dureza o resistencia, ¿no? Dependiendo también la aleación que nosotros elijamos. Y se trabajó con diferentes opciones, entre ellos el titanio, el cromo cobalto y el acero, cada uno con sus características. Respecto al titanio, nosotros sabemos que es el metal que más cercanía tiene al hueso en relación a su elasticidad, pero realmente nos serviría esto en el caso de una prótesis. Obviamente tenemos que evaluar, ¿no? con qué tipo de paciente trabajamos y con qué interfase trabajamos. Entonces, si se trata de un material demasiado elástico o que se lleve mal con un material de interfase, por ejemplo, el titanio no se lleva bien con el cemento, ya tendremos que pensar en otro tipo de material mucho más compatible con esa interfase que nosotros vayamos a usar, en este caso el acero.
podría tratarse de un acero tratado, un acero enriquecido para que sea de igual dureza que un cromo cobalto, por ejemplo. Cromo cobalto se encuentra más o menos en la mitad entre estos dos, aunque es el material con más dureza también entre los metales, ¿no? Y se utilizan sus diferentes aleaciones, como cromo, cobalto, molibdeno. Ya en esta actualidad, el cobalto es un material que se encuentra ya básicamente en escasez, ya no existe demasiado, ya que se utiliza en gran medida en la industria, así que se lo está tratando de reemplazar con otro tipo de materiales como el acero enriquecido. Y ya una vez conociendo los materiales, entremos a hablar de la tribología. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, es decir, la interacción entre los materiales, el desgaste, y el desgaste es el producto de esa interacción, y la lubricación que tiene lugar durante el contacto entre superficies sólidas, es decir, la interacción que existe entre ellos, la consecuencia de esa interacción y la manera de disminuir esas consecuencias. En un resumen, digamos. Y para esto debemos entender estos conceptos básicos. La fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, perdón, que se ponen en movimiento entre ellos, ¿no? Y esto puede dividirse entre estática y cinética. Esta fricción puede representarse por un coeficiente, y este coeficiente varía de acuerdo a los materiales que se pongan en contacto. En general, esto ya está estudiado respecto a los diferentes materiales, y los diferentes pares de fricción ya tienen un coeficiente de fricción demostrado, aunque puede variar respecto a cómo fue fabricado esos materiales y también cómo fueron tratados, cómo fueron colocados y el lubricante que se elige entre ellos. La lubricación es la capa de fluido que recubre estas dos superficies de contacto. Y dependiendo del grado de este, podemos reducir o modificar la fricción que existe entre ellos. Y el desgaste no es más que la consecuencia de la fricción, ¿no? De la interacción que existe entre estos dos materiales, y puede ser por adhesión, por abrasión o por fatiga, que es la fuerza resultante a través del tiempo. Existen diferentes tipos de desgaste entre los materiales, y vamos a hablar sobre todo de los materiales protésicos. El primer tipo de desgaste corresponde a un desgaste que existe entre dos superficies que están diseñadas para estar en movimiento. Es decir, el ejemplo típico, un desgaste entre una cabeza metálica y el polietileno. Obviamente sabemos que entre estos dos materiales, el material más blando va a ser el que va a sufrir el mayor desgaste, el polietileno. El segundo tipo es un desgaste que existe entre un material que está diseñado para el movimiento y otro que no. En el ejemplo que vemos es un polietileno ya gastado, ya completamente desgastado, pero en el momento en que el polietileno se desgasta, ya empieza a haber un roce entre la cabeza metálica y la porción metálica del cotilo, ¿no? Una superficie que no está diseñada para la fricción, por lo que existe desgaste entre ambos. El tercer ejemplo ya tiene que ver con la interposición de partes que existe en una superficie que está para el rozamiento, pero que no debería estar ahí. Y el mayor ejemplo de esto son el astillamiento de las prótesis de cerámica. En el momento de la colocación no nos podríamos dar cuenta que lastimamos la prótesis de cerámica liberando estos detritos que serían similares a las ratas interarticulares que vimos alguna vez. Entonces, lo que genera esto es un roce inadecuado, una interacción inadecuada de estas partes, lo que provoca un desgaste también mayor. Y el cuarto tipo de desgaste tiene que ver con superficies que no están diseñadas para el movimiento entre sí. Un ejemplo, el cotilo y el hueso. Cuando existe una mala fijación del componente acetabular, existe micromovimiento en ella que no está diseñada para tal fin, por lo que se produce el desgaste de la superficie más blanda, en este caso el hueso. Como dijimos, la lubricación se resumiría en todas las medidas que nosotros tratamos para evitar este tipo de desgaste, y tiene que ver con una capa de fluido que puede ser más o menos líquido para lograr subsanar este tipo de irregularidades que existen entre los materiales. Recordemos que no todo material es completamente liso. A nivel microscópico siempre va a tener irregularidades, y lo que logra esta capa de fluido y este grosor del fluido es
cubrir estas irregularidades dependiendo de la medida para lograr esa disminución de la fricción, ¿no? Y esta lubricación representarse por un coeficiente lambda, que puede variar de acuerdo al grado de cubrimiento que tiene las irregularidades. Bueno, ya casi al finalizar, pasamos a hablar sobre los pares de fricción, es decir, la interacción que existe entre estos materiales que acabamos de describir. Respecto al polietileno, el polietileno puede verse sometido a un par de fricción entre la cerámica o entre el metal. El polietileno, entre las ventajas del polietileno, vemos que es un material adaptable, bastante permisivo también, bajo costo, tiene un bajo índice de fracturas debido a la tolerancia que se tiene ante el impacto, la deformidad y la plasticidad que se tiene, aunque puede verse variado respecto al modo de fabricación. La vitamina E y el hecho de someterlo a radiación, el hecho de que este polietileno sea crossline o de alto entrecruzamiento, hace que también esas propiedades varíen. Disminuye bastante la elasticidad y predomina la rigidez, porque también puede verse propenso a fracturas. No libera iones y también es de baja hipersensibilidad. Las desventajas, como vemos, el polietileno siempre es el material que más sufre, que más desgaste sufre, ya que tiene un bajo índice de pulido. Ya llega un momento en que cuando nosotros queremos pulir más todavía el polietileno, no hacemos más que rayarlo. También tiene propiedades osteolíticas y un mayor índice de revisión. Es decir, en las cirugías de revisión de cadera, el componente que más se revisa es el polietileno. Respecto a la par de fricción metal-metal, como dijimos, depende mucho del metal que se use, pero en general cuando nosotros hablamos de un par de fricción, siempre tratamos de que sea un metal lo más rígido posible. En un principio, cuando nosotros hablamos de las prótesis de superficie, era sinónimo de hablar de un par de fricción metal-metal, pero en esa época no se lograba, no se contaba con la tecnología para el pulido adecuado del metal. Es por eso que en esa época el debris era tan alto y la reacción por el cuerpo era tan agresiva que se la desechó casi por completo. Pero en esta época ya existen tecnología adecuada para lograr una capacidad de pulido tremenda del metal, logrando coeficientes de fricción bajísimos. Tal vez no tanto como una cerámica, pero sí bastante aceptables. Sobre todo con metales duros como las iones de cromo, cobalto, molibdeno. Y a estos se le suman diferentes aditivos en su proceso, como carbono, y lo que logra una mayor resistencia, aunque tiene que ver también con las presas. ¿Qué ventajas tiene esto? Un bajo desgaste, como dijimos, se logran cabezas de mayor diámetro que tienen que ver con la estabilidad, también tienen un mejor índice de lubricación, un mayor rango de uso, una mayor durabilidad y una capacidad de autopulimiento también tremenda. ¿Con qué podemos comparar esto? Recordemos que en un motor de un vehículo, en un cilindro cuando se lo repara o cuando está nuevo, este cilindro tiene unas irregularidades organizadas, obviamente, y hechas a propósito para que en la medida que empiecen a funcionar el mismo cilindro y el pistón tengan un proceso de autopulido para que coapten casi perfectamente. Y esta propiedad es la que tienen los metales. Asimismo, como un proceso de estólisis baja. Ojo, esto no tiene que ver con la reacción del cuerpo al debris, ya que al generar un debris tan pequeño, debido al menor roce que ellos tienen, generan un debris tan pequeño que ingresa a las células y generan reacciones inflamatorias que causan osteólisis. Las desventajas de esto tienen que ver sobre todo con la liberación de iones,
que pueden producir hipersensibilidad al material implantado, la metalosis, que es este debris que genera las diferentes respuestas inflamatorias en el cuerpo. Se han descrito propiedades carcinogénicas y también el costo dependiendo al material elegido. Respecto a la cerámica, es un material en evolución, tiene muchas desventajas como la dureza, la menor rugosidad, una capacidad de pulido también bastante alta, es hidrofílico, por lo que su capacidad de lubricación también es bastante alta, y un bajo desgaste. Existen pares de fricción cerámica tan bajos que pueden considerarse incluso de por vida, obviamente sin que otros factores actúen sobre ellos, como la impactación o el desgaste de la fijación al hueso. Respecto a sus desventajas, si bien es un material duro, también es un material delicado, propenso a las rupturas, al astillado, sobre todo en el momento de la colocación. También es un material sensible a la posición y a la técnica de colocación, como dijimos. Existen riesgos de fricción, de luxación y fractura. Y sobre todo está la propiedad o la desventaja más conocida de este material es el squeaking, es el rechinido. Y una anécdota importante que cuentan muchos cirujanos que se dedican a esto de la cadera es que, y esto es bastante común, cuentan que sus pacientes siempre están sobre o la bicicleta o la moto y empiezan a escuchar o a percibir un rechinido o un chirrido. Y casi siempre lo atribuyen a su vehículo, a la bicicleta o a la moto, y se bajan a revisarlo una y otra vez hasta que en algún momento se dan cuenta que ese rechinido viene de sí mismo, viene de la cadera. Pero aunque sea un motivo indicado de revisión, muchos de estos pacientes la rechazan, ya que prefieren tolerarlo a ser sometidos nuevamente a una nueva agresión quirúrgica. Otro concepto importante que es reciente es la trunionosis. Un trunion es un apéndice, y esto está descrito sobre todo en la artillería, que sería este apéndice que sobresale del cañón, que sirve para apoyarlo sobre su soporte, símil a lo que nosotros tenemos en el componente femoral, ¿no? Ese apéndice que tenemos para encastrar la cabeza. ¿Qué pasa con esto? Que es un sitio de la prótesis que no está diseñada para el movimiento. Este es el precio de la modularidad de las prótesis. En un principio las prótesis no eran modulares, venían en un solo cuerpo. Pero ¿qué consecuencias traía esto? Eh, la poca elegibilidad respecto a los diferentes tamaños de la prótesis. Entonces luego se vio que las prótesis podían hacerse modulares, es decir, se podía elegir una cabeza, un cuello de diferente tamaño, pero estos no estaban diseñados para moverse entre sí, no estaban diseñados para la fricción. En consecuencia de esto, ya que no fue algo a tomar en cuenta, se vieron después las complicaciones. Y después me refiero a años después de ponerse la prótesis. Ya que en esta región existen micro movimientos, en su mayoría, que poco a poco generan, como vimos en un principio, una fricción, un desgaste, y que pueden llevar a la falla del componente. Entonces, se empezó a estudiar estos micromovimientos y se vio que influye mucho el diseño de este segmento sobre todo, y el tipo de cabeza que nosotros pongamos, puede ser con un alto offset, un menor offset, eh, o en nuestro vocabulario, cabezas largas, cortas, medianas, y estos influyen en el tipo de movimiento que se realiza en esta zona, así mismo como si es una, un cuello o un cono con micro ranuras o un cono liso. Y se evaluaron todas estas propiedades, pero lograr un movimiento nulo casi es muy difícil en esta región. Por ejemplo, en este caso, las superficies lisas, hay estudios, en este estudio respecto al que saqué esta imagen, demuestran que los conos lisos tienen mucha más resistencia al movimiento que los conos ranurados. Respecto a los factores de fijación, nosotros
debemos razonar en base a esto, ¿no? Si el continente no es lo suficientemente firme como para soportar mecánicamente al implante, se debe buscar un intermedio. Recordemos que el implante, en principio, cualquier implante que sea, ya sea cemento o una prótesis cementada o no cementada, la primera fijación de este implante es mecánica siempre. Después, ya después de un tiempo, el cuerpo reacciona a esto y genera una mejor fijación, pero en principio siempre es mecánica. Y no siempre puede ser suficiente. En el caso de hueso de mala calidad, osteoporótico o de otra índole, ¿no? Entonces, ¿cuál es el intermediario que se encontró para solucionar este problema? El cemento, el polimetil metacrilato. Para esto, debemos pensar en que el cemento tiene que interactuar con el hueso, así como también con los metales. Recordemos que hay metales que no se llevan bien con el cemento, que no se fijan bien con él, como el caso del titanio, pero el acero va bastante bien con el cemento. Es por eso que en una prótesis no cementada eh, se prefieren métodos de fijación de materiales, de metales biocompatibles que generen ese estímulo óseo, y en prótesis cementadas se prefieran metales más rígidos que interactúen mejor con el cemento. También los metales que vayan a interactuar directamente con el, con el hueso, es decir, en esa fijación mecánica, hay que ayudarlo para que se fije de mejor manera con el hueso e interactúe con él y lo estimule. Y es por eso que se habla de eh, el, eh, la porosidad de este metal. Y para estimular ese crecimiento óseo se debe aumentar la superficie, por lo que esta porosidad debe ser aumentada lo suficientemente grande como para que la unidad ósea ingrese en él, pero no tan chica como para limitarla, ¿no? Y también darle la suficiente fijación. Y es por eso que ahora se habla de el plasma splite, por ejemplo, y depende a qué tipo de fijación queramos en la prótesis. Y también a la forma de la prótesis. Hay prótesis o vástagos femorales, por ejemplo, que tienen que ser amigables con el cemento, no tener superficies filosas ni irregularidades para no cortar este cemento que en su momento va a ser rígido y también el hueso y así provocar la falla. Pero en el caso de las prótesis no cementadas, por ejemplo, hay que jugar con esta forma para que se fije de mejor manera con el hueso. Y para eso debemos conocer, al igual que el polietileno, la cerámica y el metal, los diferentes tipos de cementos. Existen infinidad de tipos de cemento de acuerdo a su uso, de acuerdo a su viscosidad, a qué temperatura levantan, a qué generación de cementado estamos hablando. Pero ya hablar de cementos es para una clase aparte, ya que es un tema bastante amplio. En general podemos decir que existen muchos tipos de cemento, cada uno con sus propiedades específicas, como la radiopacidad, el grado de dureza que logran, que pueden tener aditivos o no, como antibiótico, o, como dijimos, el método de colocación que este tiene, como una preparación artesanal en un pocillo, o un método de colocación, de preparación al vacío, y la colocación también al vacío con el uso de colocadores específicos. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero debemos conocerlo también. Eh, Gracias, eso es un panorama, digamos, del tema en general. ¿Tienen alguna duda o algo?